Este tabernáculo que se va a quedar aquí va a ser deshecho, pero vamos a tener uno nuevo, no hecho por mano de hombres, creado por Dios. Gloria al Señor. Bueno, estamos en la serie Viviendo por Fe. Amén. Viviendo por Fe, enseñanza número 11. Para el próximo viernes, ¿verdad? Terminamos esta enseñanza. Viviendo por Fe, enseñanza número 11. Bueno, la semana pasada estuvimos celebrando lo que era el aniversario de la iglesia. Tuvimos un mensaje diferente. Ahora nos brincamos lo que fue la enseñanza de la serie. Estuvimos mirando el mensaje, ahora lo que es una iglesia fea. Y pues bueno, ahora algunos yo creo no querían que dijeran que que estaban feos y que tenían feyuras, pero bueno, es la realidad, amén, es la realidad. Y ahí vamos mirando nosotros, ¿verdad? Que obviamente el Señor nos va embelleciendo. Pero en esta serie de lo que es Viviendo por Fe, antes de lo que es lo que fue la celebración del aniversario, estuvimos escuchando acerca de lo que es el rapto, amén, el levantamiento de la iglesia. Y estuvimos mirando, ¿verdad? Que primeramente los que durmieron en Cristo, en otras palabras, los que han muerto en la fe, los que han muerto en Cristo Jesús, ellos resucitarán primero. Y luego dice la Escritura, y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta ese día, seremos transformados, amén. Así que estuvimos mirando, ¿verdad? Lo que es el rapto de la iglesia, o lo que es una palabra que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado acerca de lo que es nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza y podemos decir, nuestra confianza y nuestra fe en lo que Dios ha dicho. Y estuvimos mirando cómo nos afecta para bien cuando nosotros confiamos y creemos que Jesucristo viene por nosotros. Vamos nuevamente ya a la escritura que hemos estado leyendo, 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Denme un fuerte amén si ya lo tiene por ahí. Segunda de Corintios 5, 7. Y esta es la escritura que hemos estado leyendo y dice así: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe vivimos, ¿verdad? Porque por fe vivimos, por fe caminamos, por fe nos movemos, no por vista. Y bueno, hemos estado observando diferentes áreas en nuestra vida donde nos damos cuenta que no nos dejamos guiar, no nos debemos de dejar guiar por nuestras emociones, aunque las emociones es uno de los obstáculos más grandes. ¿Alguien dice amén? Las emociones, ¿verdad?, son uno de los obstáculos más grandes. ¿Alguien dice amén? Y cuando miramos esto que dice, ¿verdad?, de que por fe andamos, por fe caminamos, por fe vivimos, por fe continuamos, por fe perseveramos, ¿verdad? No por vista, no por lo que nuestros ojos ven, no por la situación en la que nos encontramos, no por nada, sino que es por fe, por lo que hemos creído que el Señor nos ha hablado. Pero cuando usted y yo miramos, ¿verdad?, ¿por qué es que esta palabra, este versículo está allí? Cuando dice porque por fe andamos, no por vista, logramos entender, ¿verdad?, la profundidad del efecto que quiere causar esta palabra en nosotros y que debería de causar. Amén. Vamos nuevamente allí ahora a leer desde el versículo 1 para que lleguemos al versículo 7. El versículo 7 en cierta forma lo usamos como trampolín, que significa simplemente usar un versículo para brincar a otros lados, a otras citas. Pero vamos a mirarlo dentro de su contexto, lo que es ahí en el versículo 1.
¿Ya estamos ahí? 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de nuestro cuerpo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de nuestro cuerpo, este tabernáculo, no está hablando de su casa física, está hablando de nuestro cuerpo mortal. Si se deshace este tabernáculo, este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí ya está comenzando a establecer, ¿verdad? Lo que es nuestra vida, lo que es también nuestro cuerpo y lo que es también la eternidad. Dice el versículo 2: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora escuche un poquito las palabras que está diciendo aquí el apóstol Pablo y trate de oír lo que es su anhelo, su deseo y aún su sentimiento. Él dice aquí, y por esto también gemimos. Amén. Gemimos, está deseando, ¿verdad? Está gimiendo desde adentro, ¿verdad? En su interior hay un clamor, hay un deseo en su interior por algo, está gimiendo. Dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora entiéndalo por un poco antes de continuar. Él dice, adentro hay un gemido en el interior, esperando recibir su cuerpo glorificado. Dejar este cuerpo atrás. Dejar este cuerpo atrás y recibir el cuerpo glorificado. Pero para eso significa que tiene que morir. Amén. Y muchas de las veces, si somos sinceros, muchas de las veces gemimos, pero por no morir. Gemimos para no morir, gemimos porque no deseamos dejar este mundo. Gemimos, ¿verdad? Porque estamos tan arraigados en este mundo y es todo lo que conocemos. Y como no conocemos bien lo que nos espera, gemimos en veces, pero de temor o de miedo de tener que dejar este cuerpo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, estoy gimiendo desde adentro, hay un deseo para ser revestido. Y no nomás él, si usted lo mira dice, y por esto también gemimos, decía, está hablando ya plural, amén. Está hablando de los creyentes, que los creyentes tienen un deseo interior, en su interior hay un gemir por recibir el cuerpo glorificado que el Señor nos ha prometido. Dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque es una de las dos. Cuando el ser humano se va de este mundo o se va desnudo a lo que es una condenación eterna, o se va y se viste de aquellas vestiduras de lino fino. Amén. Por eso dice, preferimos ser hallados vestidos y no desnudos. Y alguien dirá, pero es que yo no me quiero morir. Pues nos tendremos que morir algún día. ¿Alguien dice amén? No, Señor, yo no quiero decir amén. Diga o no diga amén, un día este tabernáculo lo vamos a dejar aquí en esta tierra. Un día lo vamos a dejar. Pero el gemir nuestro debe de ser que el día que nos vayamos de este mundo, sea que nos vayamos para ser vestidos y no para estar desnudos. Está hablando de algo vergonzoso.
Porque vamos a ser vestidos ahora con las vestiduras que el Señor nos va a dar, con un cuerpo nuevo, y no vamos a estar desnudos, avergonzados y humillados porque no nos vestimos. Y aún usted puede encontrar parábolas de lo que son las bodas, amén, con las vestimentas de boda para entrar. Pero continuemos. Dice el 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Amén. Revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está hablando aquí de que este cuerpo mortal va a ser revestido de vida. Por eso cuando habla la palabra que ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor, ¿verdad? De eso está refiriéndose. Entonces, mire que muchas de las personas se ponen medias melancólicas o nos ponemos medios melancólicos entre más viejos nos ponemos. Así es. Nos ponemos más viejos y nos ponemos más melancólicos. Más tristes. Y dice aquí, ¿verdad? Sabiendo esto, dice que esto mortal sea absorbido, sea eliminado por la vida. Aquí en la tierra los humanos nos ponemos tristes porque nos envejecemos y pensamos que ya nos vamos a morir. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo dice, esto mortal será absorbido, será eliminado por la vida. Entonces sí va a ser vida, exactamente como el Señor la diseñó. Sigue diciendo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y algunos conocen esta escritura o la han escuchado. Pero aquí lo que está diciendo que nos ha dado las arras del Espíritu, él está hablando de una transición de lo que es una vida física, una vida natural, y está hablando ahora de una vida espiritual eterna, con un cuerpo nuevo delante de Dios. Y pues para muchas personas en veces nos es un poco difícil poder abrazar ese conocimiento, ese entendimiento tan profundo, porque es algo que no se ve. Lo que vemos a las personas, vemos a los niños, vemos a los hombres, vemos a los ancianos, vemos eso, pero nadie ha visto esta vida, por decirlo así. Pero dice aquí que mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, Dios nos ha dado ya la garantía de esta promesa. Él nos ha asegurado, nos ha dado la seguridad con el Espíritu Santo. Mire, antes de conocer a Cristo, ¿se acuerda usted cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados? ¿Se acuerda usted que creíamos en Dios, pero creíamos en Dios en una forma media vaga? Creíamos que había un Dios, ¿verdad? Decíamos que había un Dios, pero realmente no lo conocíamos. No le conocíamos a Dios, ¿verdad? De repente quizás si usted creció en la tradicional, en la iglesia católica, y creció yendo por tradición, pero no había una convicción, no había nacido de nuevo, no se habían abierto los ojos, seguían los ojos vendados. Por eso era que continuábamos siempre con los mismos estilos de vida, con el mismo pecado, con la misma maldad. No había un cambio. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿alguien recuerda cuando le entregó su vida a Cristo? Y quizás ni hizo la oración del pecador, simple y sencillamente el Señor le llegó y le abrió los ojos.
Esa fue su experiencia porque esa fue la mía. En la experiencia personal mía, a mí nadie me dijo, mira, vamos a hacer una oración para que te arrepientes y le pidas perdón al Señor. Nada así. Simple y sencillamente yo ya iba buscando al Señor con un anhelo, con una inquietud, queriendo conocer del Señor, queriendo que Él cambiara mi vida. Y recuerdo que cuando el Espíritu Santo llegó sobre mi vida, mis ojos fueron abiertos y pude mirar la vida tal y cual es. Y ahí entendí que Dios es real y verdadero. Y desde ese momento en adelante, las arras, el sello, la seguridad que da el Espíritu Santo continuó adelante a través de las experiencias que tenemos con Él. Es a través de las experiencias del Espíritu Santo. Entonces, si usted ha experimentado el que sus ojos sean abiertos, el entendimiento cuando fue iluminado por el Espíritu Santo, entonces usted recibió lo que son las arras del Espíritu, la garantía, la seguridad del Espíritu. Amén. Usted lo recibió. Y es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que Dios nos ha dado ya las arras del Espíritu para que entendamos que este tabernáculo que se va a quedar aquí va a ser deshecho, pero vamos a tener uno nuevo, no hecho por mano de hombres, creado por Dios. Es lo que está diciendo. Que si creemos en Dios, creemos en que Cristo murió y resucitó, y si hemos recibido el Espíritu Santo, esa es nuestra garantía. Ahí está el sello. Y por eso es que está hablando esto el apóstol Pablo. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dice el versículo 6, así que vivimos. ¿Sí lo mira allí? Él está diciendo, como hemos recibido el Espíritu Santo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esa es la seguridad, y así es como debe de vivir el cristiano en medio de este mundo, sabiendo que mientras estamos aquí en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. Y lo que está hablando aquí es de que hemos usted y yo creído en Cristo, a pesar de que no le hemos visto cara a cara. Hemos creído en Él. Hemos recibido, ¿verdad?, las arras del Espíritu Santo. Nuestros ojos fueron abiertos. Nacimos de nuevo. Y ahora es que por eso es que usted y yo debemos de vivir confiados siempre. Y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y allí es donde llega el versículo 7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Continuemos y ahorita me regreso. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. ¿Sí escucha el deseo de Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Nadie lo quiere decir. Quisiera morir. Hello. No que quisiera morir por el problemón en el cual está. No que quisiera morir porque ya no encuentra cómo completar para los gastos. No que quisiera morir porque todo le está yendo mal. Le está yendo bien. Ha conocido a Cristo, sus ojos han sido abiertos, ha salido él del pecado, del vicio, y ahora lo que él quiere es dejar este cuerpo e irse con el Señor. Pero no sé si de repente usted está convencido de eso.
Por eso es que dice aquí, porque por fe andamos, no por vista. Ahorita regresamos. Dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Imagínense la cena. La mayoría de las veces lo que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Como hombres, lo que la mayoría de las veces conocemos de la muerte. Alguien murió, lo ponen en un cajón, lo bajan 6 pies bajo tierra, le ponen tierra encima, le ponen una placa ahí encima, y nosotros en veces lo que pensamos es, hasta allí llegó, se acabó, no más, lo volveremos a ver nunca. Lo que la mayoría de las veces lo que nos enfocamos humanamente hablando es en el cajón, en la sepultura, en el cementerio. Y eso es una de las cosas que muchas de las veces espanta y atemoriza al cristiano aún. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo, él está diciendo, por eso es que viene aquí el versículo 7 que dice, porque por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. La gente podrá mirar un cajón, puede mirar una tumba, puede mirar un cementerio, pero el que anda por fe, lo que está mirando es alguien está ya gozando de la presencia del Señor. Alguien está ya disfrutando. Alguien está mirando ahora cara a Cristo. Lo vio por muchos años nomás por la fe. Pero dice ahora lo está mirando cara a cara. Es lo que está él aquí dando a entender. ¿Por qué? Porque muchas de las veces aún como cristianos, ¿verdad? Tenemos que recordar que este mundo es pasajero. Esta vida es pasajera. Y confiamos, mire hermano, confiamos en el Señor para que nos sane. Confiamos en el Señor para que nos ayude. Confiamos en el Señor para que nos perdone. Confiamos en el Señor que un día va a venir por su iglesia, que va a venir por nosotros. Amén. Pero en veces, en el momento más difícil, nuestros ojos se cierran y nos enfocamos en la tumba, nos enfocamos en el cementerio, en el cajón, en la muerte. Y el apóstol Pablo lo que está aquí diciendo, oyes, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos. No por lo que vemos. Y esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si hay algo que en este mundo se está siempre corriendo y promoviendo, es de que Dios no existe. Y buscan de una y de otra forma demostrar que Dios no existe. Que el Señor no existió, que no murió y que menos resucitó. Y el problema es que si nosotros comenzamos a escuchar todo lo que dice el mundo, y más si comenzamos a escuchar lo que dicen otras religiones, otras creencias, de repente algunos comienzan a creer. Por ejemplo, los de la reencarnación. Hay uno que dice, creo que mi niño ya dijo, estaba hablando con un hijo, un niño de como de unos 5 años. Y la mujer dice que mi hijo creo que ya está diciéndome lo que él era en su vida anterior. Y las personas escuchan esto, y está hablando de los cristianos. Los cristianos escuchan de que hay reencarnación, alguien murió y
volvió a nacer, ¿verdad? Ese pajarito dijo, ¿quién era? El de Chávez, era Hugo Chávez, era un pajarito ahora. Hugo Chávez decía Maduro. Y la cosa es que nosotros en vez, hermanos, mire, déjeme le digo una cosa. Nosotros como cristianos tenemos que entender algo. Que nosotros no nos debamos de dejar mover, creer por lo que este mundo diga. Por lo que la gente cree. Todo el mundo va a tener su propia opinión, va a tener su punto de vista, va a tener su creencia de lo que ellos llaman el proceso de la vida y la muerte. Pero aquí usted y yo tenemos que estar bien asegurados de quién es Cristo Jesús y cuáles son las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Muchos de los motivos por el cual nos gana el temor es porque no conocemos las escrituras, no conocemos las promesas y número 2, quizás porque no las creemos. Porque se nos hace difícil creer y aceptar que después de que una persona muere va a tener vida. Es la parte más difícil. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, imagínense las palabras que él está hablando aquí. Las palabras que a mí me dejan impactado son palabras de convicción. ¿Alguien lo escucha eso ahí cuando lo está leyendo? Yo lo leo y me quedo impresionado con las palabras de convicción, con las palabras de seguridad, una fe. Él, en otras palabras, el apóstol Pablo, lo que está hablando, él está hablando de una fe genuina, de una fe verdadera, que él está tan seguro. Por eso cuando miramos más escrituras, él dice, ya no sé ni qué pedir. Si el Señor me libra para quedarme con ustedes, o si mejor del Señor una vez ya me matan para ya irme a su presencia, que sería mucho mejor irme a su presencia. ¿Se podrá usted imaginar o lograr de entender la seguridad, la convicción, la confianza con la cual habla el apóstol Pablo? Amén. La confianza. Y eso es, hermano, déjeme le digo, eso es lo que nos da a nosotros, o nos debe de dar a nosotros, una seguridad para obedecer al Señor en todos nuestros caminos, sabiendo lo que hemos recibido, porque no es cualquier cosa. Amén. No es cualquier cosa lo que el Señor nos ha dado. Seguridad, entrada a su reino. Por eso es que ahí en el versículo 9, después de que está diciendo que vamos a tener este cuerpo glorificado, ¿verdad? O de que vamos a ser vestidos y que nos espera, ¿verdad?, a nosotros una ciudad no hecha, un cuerpo no hecho por manos de hombre. Dice el versículo 9, por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Cuando uno tiene la seguridad, hermano, la convicción de que después de esta vida vamos a ir delante del Señor, uno busca serle agradable al Señor. Busca uno serle agradable, ¿verdad? Vamos allí ahora. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ya está ahí? Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Qué dice ahí? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mire, uno de los motivos que en veces le puede dar a una persona miedo o temor morir es porque quizás no está seguro de su salvación. Quizás ha creído en Cristo, pero quizás está con esas dudas que sí no soy salvo, que sí
esto que estoy haciendo no es agradable al Señor. Y ahí es por eso que decía ahorita, donde estamos viendo en Corintios, dice que busquemos serle agradable, que sí debemos de buscar serle agradable, pero recuerde esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora vamos a leer ahí desde el versículo 4, regrésese allí al versículo 4 de Efesios 2, Efesios 2, 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice otra vez: por gracia sois salvos. Siendo pecadores, amén. Siendo pecadores nos dio vida. En otras palabras, no nos dio vida cuando estábamos santos, no nos dio vida cuando éramos justos, no nos dio vida porque ya vivíamos una vida recta. No, nos dio vida cuando éramos aún pecadores. ¿Alguien se recuerda el día que le entregó su vida a Cristo? El día que el Señor llegó a su vida. Quizás no era porque ya había purificado su alma, ya había dejado el mundo, ya había dejado la botella, ya había dejado las malas palabras, ya había dejado los vicios. No. Cristo llegó cuando estábamos completamente contaminados por todo nuestro pecado. Llegó Cristo cuando éramos unos mentirosos. ¿Alguien dice amén? Llegó Cristo cuando estábamos completamente perdidos, y allí su gracia nos salvó por la fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús. Amén. Allí nos salvó. Sigamos. Versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, mira las palabras que está utilizando, está hablando del presente. Amén. Dice: nos resucitó juntamente con Él. Oiga, todavía no hemos hablado de muerto físicamente. Obviamente está hablando de una muerte por cómo vivíamos, pero nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una herencia que nos espera y ahorita lo vamos a mirar. Pero dice así el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si usted y yo vamos levantando esas palabras donde dice en Cristo Jesús, porque hay personas que dicen: no, hay unas cosas que uno a veces escucha, hermano, y usted tiene que tener cuidado. Hay gente que a veces dice que ya el Señor murió por los pecados de todo el mundo, y es cierto, pero lo tuercen. Y dicen las personas: aún aquella gente que nunca se arrepiente, aquella gente que nunca se aparta de su pecado, esa gente que nunca llama a Jesús Señor, esa gente también va a ser salva. Tuercen todo las escrituras. Y por eso dice aquí: y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hay obras que tenemos que hacer, y a través de esas obras no es para ser salvos, es para nosotros agradarle a Dios. Obras que nos ha enviado, por ejemplo, lo que es el día de mañana ir y testificar de Cristo.
Sí. En Cristo Jesús, Él ya ha preparado eso, que sus hijos vayan y sean luz en medio de este mundo. Continuemos, brinquémonos al libro de Romanos capítulo 3. Libro de Romanos capítulo 3. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Ya está allí? Dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que venimos mirando, hermanos? Que usted y yo tenemos que tener una fe, una convicción, una seguridad de que todo nuestro pecado ha sido perdonado. Tenemos que entender que somos salvos ahora simple y sencillamente por la gracia que Dios nos da en Cristo Jesús. Y eso nos debe de ayudar a poder nosotros entender que al momento de nosotros partir de este mundo, nos espera una vida nueva, nos espera una herencia, no porque nos la merecemos, no porque seamos muy buenos o perfectos, simple y sencillamente porque es la gracia de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Y cuando logramos entender esto, hermano, y aceptarlo, creerlo, entonces nosotros vamos a poder entender que la muerte en sí no es lo que nos han dicho, o no es lo que hemos creído. Continuemos ahí en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, 3. Primera de Pedro 1, versículo 3. ¿Ya está ahí? Mírelo como dice aquí. Este ya es el apóstol Pedro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estamos a punto en las próximas semanas de celebrar, de recordar y de testificar al mundo que nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó. Amén. Estamos a punto de hacer esto, hermano, y déjeme le digo que cuando usted y yo hablemos con la gente de que Cristo murió y Cristo resucitó, tenemos que hablarlo con completa seguridad y convicción de lo que estamos hablando. Porque si una persona no cree esto, pues es imposible que hable y repita y diga que Jesucristo murió y resucitó. Y por eso dice aquí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí lo mira? Para una esperanza viva. Ahora hay una esperanza viva, no solamente una esperanza que ojalá ya se murió y pues bueno, esperemos que ya esté descansando en paz. Esa no es una esperanza viva. Esa es una esperanza ojalá y que haya llegado, ojalá y que Dios ya lo tenga ya en su gloria, es lo que dice la gente. Pues ya está descansando. Dice una vez una persona, dijo: creo que tal y tal persona murió
y creo que nos está mirando desde el cielo y está derramando una lágrima por nosotros que estamos aún aquí en la tierra. Y le dijo a la persona: yo sé que ya murió, pero ¿estás seguro que es una lágrima y no será sudor? Por el calor. Alguien sabe quién fue, ¿verdad? No voy a decir quién fue. Algunos ya saben quién lo dijo. Pero continuamos, dice que hay una esperanza viva. Amén. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el versículo 4: Él resucitó de esta resurrección para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Está reservada para usted una herencia incorruptible. Amén. Ya está reservada en la muerte de Jesús, hermano. Ya quedó eso reservado. Es una herencia. Ya le está esperando. Y cuando miramos esto, miramos, hermano, que el Señor nos lo ha prometido. Así como usted y yo testificamos, predicamos de que Cristo murió, resucitó, y usted y yo lo hablamos porque tenemos lo que es el sello, la seguridad del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos esa experiencia con Él. También de la misma forma debemos de entender que hay una herencia reservada en los cielos esperándonos. Usted se ha movido de repente de un lugar para otro y ya sabe que le está algo bueno allá esperando. De repente usted, si le toca viajar fuera de la ciudad o alguien le dice: mire, acá le esperamos. Acá le esperamos en la casa y vamos a hacer esta comida y vamos a hacer lo otro. Y usted ya se lo está esperando porque usted está seguro que ahí lo están esperando. Los que han ido para Cuba. Los que han ido para Cuba dicen: hermano, cuando lleguemos allá a Cuba nos vamos a ir a la playa Santa Lucía. Y no se parece a la playa de Galveston. La playa de Galveston parece chocolate o chocomil. Y la playa de Cuba es un agua como de piscina. Y los que han ido para Cuba dicen: hermano, cuando llegue allá vamos a ir a aquella playa y vamos a nadar, y va a mirar las langostas, y va a mirar hasta los pececitos ahí en el agua. Y los que no han ido, amén, los que no han ido, si le estamos diciendo: hermano, vamos a ir a esa playa, y usted se va a brincar ahí el agua y va a nadar, y usted va a mirar las langostas allí debajo del agua moviéndose, y usted va a estar por encima, unos 10 pies de profundidad al agua, y usted va a estar nadando y va a mirar las langostas y los pececitos abajo del agua. Si usted no nomás si usted lo cree, pero si usted me cree, porque yo ya lo he visto, y usted dice: yo creo que así es, 10 pies de hondo y todavía se miran las piedras y las langostas allá abajo. Entonces cuando usted, aunque usted no haya ido para Cuba, usted ya tiene la seguridad y la expectativa, una esperanza de ir y ver el agua así de cristalina y las langostas moviéndose por abajo. Porque a alguien ya le consta. Y cuando estamos hablando de qué es Dios, hermanos, el que nos está diciendo: tengo una herencia para ti. Cuando nos consta que es el Señor Jesucristo, nuestro amado, el que venció la muerte, y nos está diciendo: lo que yo tengo para ti es mucho mejor. No lo hemos visto, pero por fe andamos. Amén. Por fe andamos. ¿Dónde me quedé? Dice en el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hermanos. Reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos tan buenos y no lo merecemos? Por la fe. Simple y sencillamente porque hemos creído
en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en que Él murió y que su sangre preciosa nos limpia a nosotros de nuestro pecado. Después podremos hablar quizás un poquito más de esto, de lo que es la ley y la fe, más adelante. Pero mire esto. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, yo no sé si usted se alegra, pero yo me alegro. Yo tengo paz en saber que tengo una herencia eterna en Cristo Jesús esperándome. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy bien seguro y bien convencido que un día miré de este mundo. ¿Usted también? No, yo no quiero irme. Y como estoy bien convencido de eso, estoy bien convencido de que el Señor Jesucristo murió y resucitó. ¿Por qué? Porque hemos recibido las arras del Espíritu. Amén. Esa experiencia que hemos vivido con el Señor, esa experiencia donde nuestros ojos fueron abiertos, esa experiencia que hemos experimentado adorando, sirviendo, buscando, las experiencias sobrenaturales con el Señor, hermano, esas experiencias son las que nos dan a nosotros y nos aumentan nuestra fe. Y por eso está aquí diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos en esto. Nos alegramos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, hermano, van a venir pruebas, sufrimos, lloramos, nos dolemos por las diferentes circunstancias en la vida. Pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sí lo mira allí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, las pruebas que hemos sufrido, las pruebas que podremos sufrir, son para purificar nuestra fe, para manifestar nuestra fe. Dice el versículo 8, ¿a quién amáis? Mire, déjeme regreso un poquito en el versículo 7. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Cuando se manifieste Jesucristo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Usted ama a Cristo sin haberle visto? Amén. Eso es caminar por fe. Eso es vivir por fe. En otras palabras, no lo hemos visto, pero nos consta que el Señor es real. Amén. Hemos experimentado su presencia, hemos experimentado su salvación, que ha quitado el velo de nuestros ojos. Y dice que nosotros le amamos sin haberle visto. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estuvimos hablando del arrebatamiento de la iglesia, lo que fue hace 2 viernes, y nos gozamos por lo que es el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y anhelamos que el rapto de la iglesia suceda pronto. ¿Alguien lo anhela? ¿O alguien dice, no, todavía no? Porque no vaya a ser que llegue y se cierre la puerta y, Señor, déjame entrar. Y que el Señor diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas cosas son las que causan pánico.
Esas cosas son las que causan miedo. Pero aquí miramos, dice que tendremos, ¿verdad?, nuestra herencia obtenida al fin de vuestra fe. Obtenida al fin de vuestra fe. Eso es lo que estamos esperando a través de nuestra fe. Andamos por fe, hermanos, sabiendo la herencia y la salvación que nos espera. En otras palabras, vivir por fe, lo que es vivir por fe en esta vida también es saber que vamos a tener sufrimientos, vamos a tener dolores, vamos a tener angustias y sí, hermanos, tristemente también vamos a ver muerte. Pero no porque eso llega significa que ha fallado el Señor. Al contrario, lo único que eso significa es que alguien ha entrado a la eterna presencia del Señor y ahora ya no es por fe, ahora es cara a cara lo que está viendo. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo. Y le quiero pedir le quiero invitar un momento a este altar. Le quiero invitar a este altar en esta noche. Una de las cosas que le roban la paz al ser humano es la muerte. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de que por fe andamos, no por vista, lo utiliza dentro del contexto de la transición de un cuerpo mortal a un cuerpo eterno. Nuestra fe es probada. En esta noche quizás tu fe ha sido confrontada con esta palabra, porque has tenido que oír una realidad que nos tendrá que suceder a todos: el tener que dejar este cuerpo en esta tierra. Y quizás no has querido oír, quizás no has querido pensar en eso porque te causa temor. Pero tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo analizada. Cuando decimos que andamos por fe, no por vista, el Señor lo que establece en su palabra es que es más real el mundo espiritual que el mundo físico que miramos. Tu fe está siendo probada, está siendo pasada por una evaluación, por una prueba. ¿Qué sientes tú? ¿Estás convencido? ¿Estás con seguridad? Es una seguridad, es una confianza, es una certeza la que el Señor está buscando en nosotros. Que tengamos la seguridad y la certeza, la convicción de que sí, hermano, nos espera algo mucho mejor que esto. Eres celoso de mí, su amor es tan fuerte. Nos espera algo mucho mejor, algo eterno, una herencia incorruptible.
eso es que cuando aprendemos a vivir por fe, nos damos cuenta que es el Señor el que guía nuestros pasos, el que guía nuestras emociones. No permitas que las cosas que tus ojos ven te dirijan. No permitas que las cosas que tus ojos ven te atormenten ni te aterroricen. No lo permitas. Tu fe tiene que ser probada. Mi fe tiene que ser probada. Porque es más preciosa, más precioso que el oro nuestra fe.